Gracias, buenas tardes, tengan todos ustedes. Lo que dijo David es cierto, yo mismo al ver que la actividad se había extendido un poco más o bastante más de lo previsto y que me tocaba exponer ya la parte final, pues decidí hacer una presentación bastante sintética, pero creo yo que va a abarcar los aspectos más importantes de los temas que ven en la pantalla, que son el iter criminis y la tentativa. Voy a ser muy breve en este paréntesis inicial que voy a hacer sobre el populismo penal que se ha venido hablando acá en sus diversas manifestaciones. Cuando muchos oímos todos los días prácticamente desde diferentes ámbitos de la sociedad decir que las penas tienen que aumentarse, que tienen que venir la cadena perpetua, y ya se ha insinuado desde varios foros la posibilidad de discutir, obviamente que eso mientras la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución estén vigentes no va a suceder, pero de instaurar la pena de muerte, algo malo está pasando en la sociedad. Y a los que dicen que las penas tienen que ser aumentadas porque la delincuencia está fuera de control y que esto se nos va a salir de las manos, yo los invito a que cuando escuchen esas manifestaciones, todos de alguna u otra manera estamos vinculados al ámbito jurídico, a la persona que esté diciendo eso, invítenla un día, un domingo, a la visita en cualquiera de los centros de atención institucional de este país. Y si quieren todavía mover más las fibras del corazón, invítenlas especialmente a El Buen Pastor. Y si todavía quieren lograr un efecto mayor desde el punto de vista emocional, inviten a esas personas al Buen Pastor el día de los cumpleaños de las hijas o los hijos de las internas. Esas experiencias, sin duda alguna, le cambian o deberían cambiar la perspectiva de esas personas que hacen ese tipo de manifestaciones. Y lo del populismo es cierto, la solución no está en el aumento de las penas ni en poner más vigilancia en las cárceles, la solución está en una adecuada distribución de la riqueza, en mejor educación, en mejor infraestructura de este país, más oportunidades para los jóvenes. El derecho penal es la última ratio. Cuando nada de eso funciona, pero si nada de eso está llenando las expectativas, pues no nos brinquemos las etapas y no caigamos de una vez al derecho penal. Dicho esto, y ahora sí vamos a empezar con el tema que nos trae hoy, por lo menos a mi intervención, vamos a partir de tres premisas relativas a este tema del iter criminis y de la tentativa. La primera de ellas es que únicamente tienen que ser punibles los actos de ejecución del delito y no los de preparación ni los de ideación. Vamos a ver por qué estoy partiendo de esta premisa. La segunda el segundo sostén de mi intervención es que la tendencia actual, ya todos lo vemos, es castigar los actos de preparación con base en una peligrosidad del autor. Estamos dejando de lado el derecho penal de hechos para centrarnos en el derecho penal de autor, en la peligrosidad, en el riesgo, en la posibilidad de que alguien delinca y cause un daño. Ya ni siquiera estamos pensando en que el daño puede ser potencial o que se cause efectivamente. Y desde luego la más preocupante de todas esas tres premisas es que cada vez que hay un adelanto de la protección penal para castigar ideas, para castigar actos preparatorios que son absolutamente equívocos, lo que se está dando en última instancia es una disminución de la libertad de cada uno de nosotros. ¿Qué es el iter criminis? En palabras muy sencillas, es el camino o la ruta del delito, es el proceso, el camino que tiene que darse desde que una persona se plantea la posibilidad de cometer un delito hasta que finalmente ejecuta esa acción que está tipificada en la ley en estricto apego del principio de legalidad. Esto es muy importante. Las cuestiones que son estrictamente morales o que son abominables, pero no están tipificadas en la ley, desde luego que no nos interesan para esto.
solo nos interesa aquellas cuestiones que están descritas y sancionadas en la ley penal como delito por el legislador. El iter criminis cuenta con dos fases claramente distintas entre sí, pero a la vez íntimamente unidas. Una fase interna, que es donde se da esa ideación, ese pensamiento, esos preparativos desde el punto de vista de la psique del autor del hecho para la comisión o eventual comisión del delito, y la fase externa, que es donde ya se empieza a materializar, se pasa de las ideas a los hechos o a los actos. Dentro de la fase interna, pues podemos distinguir a su vez tres subetapas, tres fases también bastante claras una de otra. Tenemos en primer lugar la ideación, luego la deliberación y finalmente la resolución delictiva. Expliquemos rápidamente cada una de ellas. Como dijimos, en la fase interna el sujeto se plantea por primera vez la posibilidad de realizar el hecho. Eso se da principalmente en la ideación delictiva. Es donde el sujeto le nace la inquietud, le nace el deseo, le nace la fascinación desde el punto de vista anímico de ejecutar un hecho punible. La deliberación es un balance, un cálculo que se da, una estimación de probabilidades de éxito entre esa idea y el eventual resultado que pueda obtener. También se dice que en esta fase hay un conflicto entre principios morales y necesidades materiales. El sujeto se plantea desde el punto de vista de su fuero interno si debe de verdad llevar a cabo este delito, si va a sufrir alguna consecuencia, si puede tener éxito y eventualmente continuar con la actividad delictiva. Todo eso, desde luego, dentro de su propio pensamiento. Y finalmente tenemos la resolución, que es donde el sujeto decide cometer el delito y continuar con la fase externa, que vamos a ver qué es o cómo se da. Una cosa muy importante es que hasta este momento, según el principio latino de cogitationes penam nemo patitur de Ulpiano, los pensamientos no se castigan, por más abominables que sean. Si no hay una traducción en una conducta objetiva, toda esta fase, desde luego, debe quedar impune. En cuanto a la fase externa, también vamos a encontrar cuatro momentos o cuatro subetapas que se distinguen unas de otras. En primer lugar, tenemos los actos preparatorios, luego los actos de ejecución, la consumación del hecho delictivo y el agotamiento. Como dijimos, en la fase externa vamos a encontrarnos ante la realización de actos materiales. Se pasó del pensamiento a la acción. Los actos preparatorios, todos aquellos actos iniciales necesarios para la ejecución del hecho punible. En principio no son castigados por la ley penal porque se dice que son equívocos. Es decir, pueden dentro de esos actos entrar conductas absolutamente lícitas. Pensemos en adquirir un arma de fuego, que puede ser para defensa personal o bien para cometer algún tipo de delito contra la propiedad. Los actos de ejecución ya sí son actos dirigidos de manera clara a la consumación del delito y se castigan como tentativa cuando no se logra el resultado. Pues si se logra el resultado, desde luego estamos ante una figura de un delito consumado. La consumación, que sería la tercera fase de este camino dentro de la fase externa, viene determinada cuando se cumplen todos los, o la descripción típica prevista en la ley, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de la conducta. Y hay una cuarta fase que es el agotamiento del delito, donde se realiza la finalidad última procurada por el autor. Por ejemplo, la venta de los bienes que se sustraen en un robo. El agotamiento del delito ya es una conducta totalmente separada y para efectos de la descripción del tipo penal interesan hasta la consumación del hecho.
La finalidad del autor puede ser determinante para imponer una sanción, pero no para materializar la descripción típica prevista en la ley. Y la gran pregunta en esta discusión del iter criminis es que cómo se distingue un acto preparatorio de un acto de ejecución, dado que estamos en algunas ocasiones frente a conductas que pueden encuadrar, como dijimos antes, en ser perfectamente lícitas y otras que pueden ser la fase inicial o las fases previas de la comisión de un hecho punible. Para solventar esta pregunta que nos acabamos de plantear, pues hay varias teorías que vamos a explicar rápidamente también a efectos de que nos quede claro las diferentes escuelas o las diferentes visiones de la doctrina sobre el tema. La primera es la univocidad de los actos. Esta teoría fue planteada por la escuela clásica, especialmente Francesco Carrara, el gran autor italiano, fue el que expuso de manera más vehemente esta teoría de la univocidad de los actos. Para esta teoría, los actos preparatorios son absolutamente equívocos, es decir, no se puede distinguir con claridad cuando se está en presencia de la dirección a cometer un delito o la realización de una conducta lícita, en tanto que los actos ejecutivos son absolutamente unívocos. Se deduce de ellos de manera clara y sin lugar a dudas que están dirigidos a cometer un delito por parte de quien los lleva a cabo. La crítica que se le plantea a esta teoría de la univocidad de los actos es que es bastante imprecisa porque, como pueden ver, si se exige que del acto se deduzca que está orientado a la comisión de un delito, lo que va a producirse en última instancia es una drástica restricción del ámbito de los actos de ejecución, porque casi todos serían actos preparatorios. Solo de manera muy puntual ya sería totalmente clara la comisión o la intención a partir de lo que esté llevando a cabo el autor de un hecho, de que se está en presencia de un acto encaminado a esta comisión de un delito. La segunda teoría es la teoría formal objetiva, que fue formulada por Belling, este gran autor alemán. Para la teoría formal objetiva habrá comienzo de la ejecución cuando el autor ha perpetrado con su accionar, con su conducta, el núcleo del tipo penal que está descrito en la norma. De acuerdo con Belling, esta teoría está fundamentada en el principio de legalidad, de manera que van a ser actos ejecutivos aquellos que están comprendidos en la acción descrita en el tipo y actos preparatorios, por exclusión, los actos que no lo estén. La crítica que se le puede formular de manera global a esta segunda teoría de formal objetiva es que no hay una delimitación precisa del comienzo de la ejecución, en primer lugar, y desde luego esto, dependiendo del tipo penal, todavía estaría menos claro. Para tratar de solucionar los vacíos que se le encontró a la teoría formal objetiva, se planteó la teoría material objetiva. ¿Qué dice esta teoría material objetiva? Van a ser actos de ejecución aquellos que ponen en peligro un bien jurídico y acto preparatorio será el que no produzca tal amenaza de lesión, que por consiguiente va a ser previo al acto de ejecución. Frank, que fue el defensor, el postulante de esta teoría, mencionaba mucho la unidad natural. Por ejemplo, sacar un arma y apuntarla hacia otra persona son actos que están absolutamente unidos, vinculados de forma natural al delito de homicidio. No son de ninguna manera actos preparatorios. Quien saca un arma y la apunta a alguien es para matar, es para privar de la vida a otro. La crítica que se le formula a esta teoría material objetiva es que al pretender ser objetiva, pues no toma en cuenta la finalidad del autor. En este ejemplo que estamos poniendo, sacar un arma y apuntarla a alguien
puede ser dirigido a privar de la vida a esa persona o a lesionarla. Vamos a tener que necesariamente recurrir a elementos subjetivos para poder determinar cuál era lo que quería hacer el autor, qué era lo que se había propuesto. Y además, esto puede llevar a desproporcionalidad en la sanción, ya sea por exceso o por defecto. Por ello es necesario tomar en cuenta la finalidad, el dolo, el elemento subjetivo de la conducta que está descrita en el tipo. Modernamente, y esta teoría individual objetiva, que es la siguiente que les voy a exponer, es la que se ha adoptado de manera expresa por la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte y es defendida, entre otros, por Eugenio Zaffaroni. Según esta teoría individual objetiva, debe analizarse el plan del autor y según ese plan, la acción representa por sí sola un peligro por su proximidad al bien jurídico tutelado. Esta teoría individual objetiva es absolutamente compatible con el artículo 24 de nuestro Código Penal, que es el que regula la tentativa. Vamos a ver cómo la descripción de la figura de la tentativa calza de manera bastante adecuada con este postulado de Zaffaroni. ¿Qué nos dice ese artículo 24, precisamente el que estábamos mencionando? Según esta norma, el tipo de la tentativa en nuestro país va a tener 3 elementos componentes. Se requiere el inicio de la ejecución de un delito. En segundo lugar, se requiere de actos directamente encaminados a su consumación y en un tercer momento vamos a necesitar que la consumación no se produzca por causas independientes a la voluntad de la gente. Necesariamente tenemos que mencionar el elemento objetivo y subjetivo del delito tentado. Para poder complementar y hablar de tentativa, se requiere el elemento subjetivo que es el dolo. Para poder, es decir, que el sujeto quiera y conozca la realización del tipo penal que él está encaminado a cometer. El elemento objetivo, por su parte, va a ser un poco diferente al delito consumado, ya que está incompleto. No se ha completado todos los actos para que la conducta recaiga en la descripción de la norma prevista por el legislador penal. Y un punto muy importante, se debe excluir la tentativa del delito culposo, ya que por su propia naturaleza no hay voluntad para delinquir en este caso. Recordemos que el delito culposo es una violación al deber objetivo de cuidado. No hay una intencionalidad del autor de incurrir en un daño penalmente reprochable. ¿Por qué se castiga la tentativa? ¿Qué es lo que lleva a castigar la tentativa? Si el resultado finalmente no se produjo, el resultado que está previsto en la norma penal. La respuesta nos la da el desvalor de acción. Se castiga la tentativa porque hay un desvalor en el acto que está llevando a cabo el agente. Y penalmente esa conducta pues puede ser sujeta a reproche penal, aun cuando el resultado no llega a producirse. Para también explicar las diferentes razones por las cuales se lleva a castigar la tentativa, a pesar de que, como estamos diciendo, no se produce el resultado típico, se han esbozado también otras 2 teorías, que son la teoría objetiva y la teoría subjetiva. La teoría objetiva considera que la tentativa es castigable por el peligro que ha sufrido el bien jurídico tutelado. Que dicho sea de paso, esta es la tesis que predomina en Costa Rica y en los países de nuestro entorno. Por su parte, la teoría subjetiva lo que nos dice es que no es la puesta en peligro del bien jurídico tutelado lo que lleva a castigar a quien no logra cometer un delito, sino la comprobación de una voluntad contraria a derecho.
Esto, desde luego, es incompatible con el principio de lesividad, con la antijuridicidad material que de manera magistral expuso don Francisco Dalanese hace un momento. De manera que en un derecho penal republicano como el que tenemos todavía al día de hoy en nuestro medio, debe aplicarse la teoría objetiva que fundamenta el castigo del delito tentado. Además, hay otra razón de peso para inclinarnos por esta teoría, y es un voto de la Sala Constitucional que expresamente recogió la teoría objetiva cuando resolvió en la resolución 1588-1998 la inconstitucionalidad de imponer medidas de seguridad a personas responsables de tentativa inidónea. Para la Sala Constitucional, en un extracto de este voto, nuestro Código Penal en el artículo 24 recepta la teoría objetiva, al establecer que si fuere absolutamente imposible la consumación del delito, no se aplicará la pena correspondiente a la tentativa. Ello por cuanto la teoría objetiva distingue entre imposibilidad absoluta y relativa. En el primer caso, que es el delito imposible y al que se refiere el artículo 24 citado, no se da ninguna puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Los casos de inidoneidad relativa, por su parte, no son más que casos de tentativa a los que se les aplica el párrafo primero de esta norma. Como el delito imposible o tentativa absolutamente inidónea no existe, ninguna puesta en peligro del bien jurídico tutelado, sancionarlo ya con una pena o con una medida de seguridad sería violar el principio de ofensividad. Recordemos que, según la ley de la jurisdicción constitucional, la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional es vinculante erga omnes, de manera que mientras esto no se cambie, debemos seguir utilizando la teoría objetiva para resolver los casos para fundamentar la punibilidad de la tentativa. En cuanto a los casos de tentativa que se regulan, tenemos dos básicamente: la tentativa inacabada y la tentativa acabada. En este primer caso de la tentativa inacabada, el agente ha comenzado los actos ejecutorios, pero de una manera libre, de una manera voluntaria, de una manera espontánea, decide no consumar el hecho y abandona la actividad que estaba encaminada a lograr el cumplimiento de su finalidad delictiva. Esto se hace dejando de hacer la conducta activa o haciendo la conducta omitida. Esto se llama también en doctrina como desistimiento de la acción delictiva. Y la consecuencia del desistimiento, al ser voluntario, al ser espontáneo, al depender de la voluntad de la gente, es la no punibilidad. En nuestra legislación penal no está regulada de forma expresa la figura del desistimiento o la tentativa inacabada. Sin embargo, dos votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ya nos van a dar la luz para poder aplicar esta figura de la tentativa inacabada o el desistimiento como causal de exclusión de la pena para el autor. Son los votos 249F del 5 de mayo de 1995 y 1208-98 del 11 de diciembre de 1998. En estos dos votos de casación, la Sala Tercera admitió la posibilidad de aplicar esta figura de la tentativa inacabada en nuestro derecho penal. Para los magistrados penales, el desistimiento procede como una causa de exclusión de la sanción cuando se ha decidido voluntariamente no continuar con la ejecución del hecho delictivo. Es decir, cuando el actuar del agente no se detiene por hechos que él no puede controlar, sino por un comportamiento activo de su parte que demuestra una voluntad de no realizar lo prohibido por la norma antepuesta al tipo penal concreto que se trate. También la Sala Tercera, en estos votos que les estoy mencionando, dijo que no hay que tomar en cuenta las razones por las cuales el agente desde su fuero interno decide de manera voluntaria no continuar con la actividad delictiva encaminada a consumar el delito.
Lo que interesa es que lo haga en esas condiciones, de manera espontánea, de manera voluntaria, de manera dependiente de su propio control. Esta posición de la tentativa inacabada pues, no excluye otras situaciones que vale la pena tocar. Por ejemplo, si durante el desistimiento, la tentativa inacabada, el agente consuma otras figuras típicas, esas figuras sí son punibles, a pesar del desistimiento de la figura principal, por así decirlo. Así, por ejemplo, en el caso de violación de domicilio, frente al desistimiento del robo, o en el caso de abusos sexuales frente al desistimiento de un delito de violación. Y las características que ya adelantamos para que proceda el desistimiento de la acción delictiva es que debe ser una acción oportuna, es decir, anterior a la consumación, espontánea, que dependa de la voluntad del autor y no por circunstancias ajenas a la voluntad de éste. Por su parte, la tentativa inacabada es lo que propiamente conocemos como tentativa en nuestra legislación. ¿Qué dice o cómo se regula la tentativa acabada? Es cuando se da la realización de todos los actos necesarios por parte del agente para alcanzar la consumación del hecho, pero este hecho no se produce, y es aquí la diferencia frente a la tentativa inacabada, por causas ajenas a la voluntad del autor, ya no por su propia voluntad. Él estaba encaminado, la persona estaba encaminada a cumplir con su fin delictivo, pero por circunstancias ajenas a su control no se produjo. El ejemplo típico es cuando una persona que está cometiendo un delito contra la propiedad es sorprendida dentro del inmueble que está tratando de robar por la policía o por el dueño del lugar. En este caso, la acción se frustra no por una voluntad del parte de la gente, sino por situaciones ajenas a su control. La tentativa acabada también se conoce como delito frustrado en nuestro medio. Y esta figura es totalmente punible de conformidad con los artículos que vamos a ver dentro de un momento. Rápidamente también tenemos que tocar y hablar de la llamada tentativa inidónea o delito imposible, que se da cuando el agente emplea medios absolutamente inidóneos para lesionar el bien jurídico tutelado que se trate. Dentro de los ejemplos que la doctrina plantea de delito imposible o tentativa inacabada, pues tenemos dispararle a un cadáver, envenenar con azúcar o tratar de envenenar con azúcar a una persona, o injuriar de palabra a una persona que no comprende el lenguaje en el que se está dirigiendo el insulto. Como lo dijo don Martín Miranda cuando estaba exponiendo, la tentativa inidónea también se conoce como un error de tipo al revés, donde la persona cree que está cometiendo un ilícito, pero por la naturaleza de los medios empleados no hay posibilidad real de dañar el bien jurídico tutelado. Finalmente, para ir concluyendo y que todos ya podamos finalizar esta ardua jornada, la penalidad de la tentativa se encuentra regulada en el numeral 73 del Código Penal, que para lo que interesa señala que el delito consumado tendrá la pena que la ley determine fijada dentro de sus extremos de acuerdo con el artículo 71. Y la tentativa será reprimida con la pena prevista para el delito consumado, disminuida o no a juicio del juez. No es punible la tentativa cuando se tratare de contravenciones e igualmente, ya lo adelantamos, en Costa Rica no es punible la tentativa inidónea o el delito imposible, ni siquiera con una medida de seguridad. Cuando se habla de que la tentativa puede ser reprimida con la pena prevista para el delito consumado, disminuida o no a juicio del juez, desde luego que en aplicación del artículo 142 del Código Procesal Penal, el juez debe justificar, debe fundamentar en su sentencia por qué aplica la misma pena que para un delito consumado. Y desde luego,
también debe explicar, a efectos de ejercer el respectivo control de legalidad, por qué aplica una pena menor. No es un acto discrecional del juez, sino que debe ir debidamente fundamentado las razones que llevan a una u otra pena. Muchísimas gracias. Como lo prometido es deuda, pues cumplí y quedo abierto a las consultas de ustedes. Que tengan buena tarde.